Pasaron 10 minutos, sigue nublada la mañana aquí en la capital departamental San José de Mayo y supongo que está fresco porque cuando nos alejamos un poco del estudio, por alguna razón, por ejemplo, ir a preparar el mate, se siente que aquí en la radio, si en el interior está fresco, mucho más lo debe ser en la calle. Recién hablábamos con Sofía sobre prevencionismo, un tema nuevo para nosotros y algo que no habíamos encarado y lo charlábamos el otro día con Javier para incorporar a la radio, es el tema de la inteligencia artificial, más allá que habíamos tenido algún acercamiento en virtud de aquella pieza preciosa de música de presentación del programa que nos enviara Andrés Pintaluga. Anduve consultando a ver qué me podían recetar o a quién me podían recetar para charlar sobre este tema. Y Mercedes me dijo Gabriel Budiño. Gabriel es contador público y además tiene un máster en sistemas informáticos. Creo que algo parecido, si no es que he leído mal su perfil. A Gabriel lo tengo en línea, lo voy a saludar primero y agradecerle este tiempo con la barra de Plácido Domingo. Buen día, Gabriel, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Cacho, un saludo para toda la audiencia y sí, efectivamente soy de esos contadores raros, digamos, que ya desde hace muchos años mezcla en su vida profesional y en su vida académica, porque soy profesor titular en Facultad de Ciencias Económicas. Exacto. En la UDELAR, los temas de contabilidad, gestión y tecnología de la información, sistemas de información. Bien. ¿Y cómo llegas a esto de la inteligencia artificial? ¿Por qué, digamos, especializarte o por lo menos estar en condiciones de brindar ayuda a la barra de Plácido Domingo? El tema es, obviamente, hoy un gran, digamos, una gran novedad y con un fuerte impacto muy generalizado en todos lados. Pero en general trato de abordar los temas de tecnología desde la perspectiva de las organizaciones y en particular de la práctica profesional de los contadores y contadoras públicas, como uno más de los temas de nuevas tecnologías que están impactando fuerte en las empresas y en la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, mi objetivo, digamos, no es ser especialista en este tipo de tecnologías, sino de tener la capacidad de bajarla a la aplicación y al entendimiento de personas que a lo mejor no están en los temas tecnológicos, pero que van a terminar siendo o afectados o tomando decisiones sobre estas tecnologías. Y a propósito, ¿cómo funciona eso? Bueno, las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial tienen algunas particularidades que están siendo disruptivas, principalmente por el hecho de que es la primera tecnología que creamos los humanos con capacidad de crear y con capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. Y esto no es algo nuevo, ¿no? La inteligencia artificial se viene investigando desde hace muchísimos años, desde los años 60, desde que empezamos a concebir un computador como tal, siempre estuvo el desafío de que esa computadora asumiera roles humanos. Los más veteranos que podamos estar siguiendo esta charla recordaremos películas, por ejemplo en cine como Odisea del Espacio, donde se planteaba esa computadora con la capacidad, por un lado, de hablar y dialogar con los humanos, y por otro lado, tomar decisiones autónomas que podrían llegar, como en la ciencia ficción, a sustituir al humano en gran parte de su actividad, pero también a tomar decisiones importantes en cuanto a la continuidad de la vida, digamos. ¿Y eso se puede lograr? ¿Puede tomar decisiones la inteligencia artificial en el caso específico? Sí. Por ejemplo, desde un empresario hasta una persona sin una actividad definida. Sí, hoy en realidad usamos inteligencia artificial mucho más de lo que creemos, digamos, ¿no? Es decir, hace un año y medio, 2 años, se empezó a hacer muy visible la inteligencia artificial a través de herramientas como ChatGPT, Gemini, estas herramientas que tuvieron la particularidad de dialogar con el humano, ¿no? Tener una interfaz de chat que se pareciera a un intercambio de WhatsApp con la máquina,
pero la inteligencia artificial se viene aplicando desde hace muchos años atrás y sigue creciendo su uso en temas a veces tan simples como un navegador de rutas para el auto, para definir qué camino seguir, o traductores automáticos, o buscadores, o herramientas de ese tipo que están embebidas en el día a día de las personas. Claro. ¿Dónde estuvo el gran salto? Es que en lo que llamamos hoy inteligencia artificial generativa, que es esta capacidad, digamos, de, sí, efectivamente, crear un contenido nuevo a partir de un entrenamiento previo, ¿sí? Las inteligencias artificiales, a diferencia de otras tecnologías donde uno les planificaba lo que tenían que hacer, lo que son capaces es de detectar patrones. Entonces, cuando uno entrena una herramienta de inteligencia artificial con un volumen importante de datos, que es lo que hemos venido haciendo quizás desde el año 2000 hasta ahora, fueron años y años de usuarios usando aplicaciones y de alguna manera generando información digital con la que hoy están siendo entrenadas estas tecnologías, que a partir de ese descubrimiento de patrones está en condiciones de clasificar información y accionar. Que es la manera natural que aprendemos también los humanos, ¿no? Es decir, nosotros de niños nadie nos dijo la diferencia entre un gato y un perro en términos ni genéticos ni descriptivos técnicos, sino que de la interacción de ver una vez, otra vez, un gato y un perro, fuimos encontrando algunos patrones que nos permiten distinguirlos, incluso sin saber exactamente por qué los distinguimos, ¿no? Es decir, sabemos que un perro ladra y que un gato maulla, pero a veces los perros tienen un comportamiento de cosas, de sonidos que parecen más maullidos, y sin embargo sabemos que eso sigue siendo un perro, ¿no? Entonces, ese tipo de entrenamiento es el mismo que tiene la inteligencia artificial, y esa forma de desarrollar esta tecnología también tiene sus riesgos asociados, ¿no? Porque una cosa que hay que tener claro con las computadoras en general y con la inteligencia artificial en particular es que puede cometer errores, ¿no? No es perfecta. Ajá. Y a partir de esos errores, ¿pueden provocar de alguna manera conflictos serios? Porque, por decir algo, y te pido disculpas porque mi ignorancia en este tema es total, ignorancia de la que me siento orgulloso, por otra parte, digo, ¿se pueden cometer errores en cuanto a mal utilizar la inteligencia artificial para lograr objetivos espurios? Mira, hay una cosa que es importantísima cuando aparecen nuevas herramientas, que es posicionarse exactamente como vos lo hiciste, ¿no? Es decir, autodefinirse como ignorante de una herramienta nos da la posibilidad de evitar malos usos de esa herramienta. ¿Por qué? Porque si yo me paro como que, sí, yo soy un experto, uso ChatGPT y por lo tanto conozco cómo es que funciona esto. El clásico déjamela a mí. El clásico déjamela a mí. Conozca, claro, por hacerme el cra, en ese sentido puede pasar de que esté desconociendo su verdadero funcionamiento, los errores y los impactos que puede tener. Entonces, posicionarnos todos, y me incluyo como profesional en estos temas o como académico en estos temas, desde la ignorancia, lo que nos ayuda es a cuestionar y a preguntar, ¿no? Es decir, estamos en un mundo donde la pregunta va a ser más importante incluso que la propia acción. Entonces, cuestionar el por qué la inteligencia artificial funciona como funciona, cómo es que llega una inteligencia artificial a dar una respuesta, nos puede ayudar. Y pongo un ejemplo muy claro. A ver. La inteligencia artificial, como decía, está entrenada y permite, por ejemplo, clasificar cosas, diferenciar perros de gatos. Por lo tanto, uno de los primeros usos que a nivel empresarial se le empezó a aplicar fue análisis crediticio, definir a quién o no darle un préstamo. ¿Por qué? Porque el análisis crediticio coincide, digamos, con predecir el futuro, ¿no? Es decir, determinar si Cacho me va a poder pagar el préstamo que me está solicitando. ¿Y qué pasa? Cuando entrenamos una inteligencia artificial y le damos la información de no solo del historial de operaciones financieras de Cacho, sino de un montón de otras personas, entre ellas personas que tienen perfiles similares al de Cacho, lo que le va a permitir a la inteligencia artificial es predecir la capacidad de pago de Cacho. Pero ¿qué pasa? La inteligencia artificial se entrena con datos, entonces no es lo mismo que entrenemos una inteligencia artificial con personas de Estados Unidos que con personas que vivan en San José. Claro. Porque las características y los compromisos de pago en San José seguramente no son los mismos que los de Nueva York. Entonces,
con qué contenidos entrenamos una inteligencia artificial es clave para que la predicción sea correcta. Y lo otro que hay que tener muy claro es que la estamos entrenando con datos generados por humanos. Entonces, por ejemplo, todos nuestros prejuicios, todos nuestros sesgos también están incluidos ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque si en el conjunto de datos que tenemos para analizar crediticiamente una persona, tenemos, no sé, personas afrodescendientes que por prejuicios de los gerentes financieros los asumían como malos pagadores y les negaban créditos, claro, la inteligencia artificial va a reproducir ese mismo comportamiento y va a tender a negar crédito a personas afrodescendientes. uh-huh. Cuando empezaron la clasificación de fotos, por ejemplo, fue muy llamativo de que cuando a una inteligencia artificial le pedías que identificara el rostro humano en una foto, uh-huh. había un montón de herramientas que en sus primeras versiones no lograban detectar afrodescendientes si la foto era oscura, y eso no era un problema técnico, era un problema de entrenamiento de datos. Había pocas fotos claro. de afrodescendientes con fondos oscuros, uh-huh. lo que hacía es reproducir un comportamiento sesgado, y ese es uno de los riesgos que tiene el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo con cómo lo aplicamos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial se usa también para cámaras de reconocimiento facial, ¿no? Y ahí es otra vez la historia de la humanidad, ¿no? Los humanos, dice un autor israelí que es Yuval Noah Harari, él dice, los humanos somos muy buenos creando tecnologías, pero muy malos usándola, ¿no? Entonces, claro. La primera vez que en las cavernas alguien ató un palo a una piedra, lo primero que hizo fue partirle la cabeza al de al lado, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo usamos estas tecnologías uh-huh. y en manos de quién está el uso sí. de esas tecnologías. Por eso también es importante la gobernanza de este tipo de herramientas, porque obviamente para entrenar y producir y poner sistemas activos de inteligencia artificial se precisan muchísimos recursos, y por lo tanto tenemos el potencial, por ejemplo, de destruir muchos puestos de trabajo en manos de un conjunto muy pequeño de personas dentro del planeta. Ajá. Es decir, ¿está verificado, está comprobado que tiene impacto sobre el trabajo? Sí, por supuesto, porque las tecnologías, otra vez, en toda la sí. historia de la humanidad, sí. han reemplazado puestos de trabajo. En la revolución industrial, cuando creamos el primer motor a vapor, uh-huh. cuando eliminamos a los conductores de carros tirados por caballos y generamos vehículos a combustión. ¿Cuál es la diferencia con esta tecnología en particular? La velocidad. Es decir, esta tecnología tiene un crecimiento muy acelerado en cuanto a sus aplicaciones prácticas, y quizás aquel conductor de carros que a lo mejor le daba el tiempo de aprender a conducir un taxi con motor de combustión, y a su vez la tarea era más o menos la misma en el uh-huh. sentido de conducir un vehículo, ahora no tenga ni el tiempo ni las capacidades para adaptarse a los nuevos requerimientos que podamos tener. Claro. Hay una cosa que no me gusta, que es ser apocalíptico con este tipo de tecnologías. Uh-huh. Creo que la decisión final está en manos de nosotros los humanos, de qué queremos que haga y cómo queremos que impacten las tecnologías en nuestras vidas, pero hay algunos elementos que son importantes tener en cuenta. El primero tiene que ver con que siempre nos quejamos todos de que no tenemos tiempo, ¿no? Sí, que el tiempo sí. no nos da. Sí. Y por lo tanto, si aparece un conjunto de tecnologías que nos libera de tiempo para poder hacer otras cosas, eso sería una muy buena noticia. Nosotros solemos creer que la estructura ballista de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de socialización, familia, amigos, recreación, es algo de toda la vida, pero en realidad en la historia de la humanidad eso es muy poco tiempo en uh-huh. que elegimos esa estructura de distribuir nuestro tiempo, ¿no? Y aquello de el trabajo dignifica y de que nuestra vida está muy asociada a lo que hacemos a nivel laboral, nos condiciona mucho el abordar el pensamiento, pero perfectamente si lográramos un uso adecuado de este tipo de tecnologías, a lo mejor necesitaríamos trabajar menos horas y disfrutar más, tener más tiempo para nuestra familia, tener más tiempo para nuestra recreación, tener más tiempo para disfrutar de un buen vino, disfrutar de un buen libro, disfrutar de viajar. Claro. Ahora, si
en un esquema como el que vivimos hoy de organización social, donde para muchos de nosotros el trabajo es lo que significa nuestra fuente de ingresos y nuestra supervivencia, también es tiempo de que con estas tecnologías repensemos un poco hasta dónde queremos que las tecnologías lleguen y cómo van a ser esas otras personas que no van a tener tiempo de adaptarse. Quizás algunos de nosotros tenemos las competencias y las habilidades necesarias para asumir otro tipo de tareas en la sociedad, pero hay otras personas que no. ¿Qué si va a pasar? Su trabajo toda la vida fue ingresar datos a un sistema, cosa que es parte del trabajo de muchísimas personas en su vida laboral, y eso hoy en realidad puede estar digitalizado y automatizado, obviamente corren riesgo de qué hacer. Claro. Incluso me tomo un segundo más para redondear esta idea con mi trabajo de tesis doctoral que estoy haciendo ahora, que tiene que ver no con entender si los contadores van a desaparecer o si las contadoras van a desaparecer, sino de analizar las tareas que hacen este tipo de profesionales para diferenciar el impacto que le va a tener la inteligencia artificial y a partir de eso entender en qué tareas tienen que pensar en que se van a automatizar y las van a tener que dejar de hacer, qué otro conjunto de tareas van a tener que van a sobrevivir y por lo tanto van a tener que mejorar su performance en la realización de esas tareas, y qué otro tipo de cosas pueden llegar a ser que no sean automatizables donde su participación pueda ser relevante. Y eso implica una formación pensando en años para adelante y no en la foto de hoy, de qué hago hoy en mi día a día. Claro. Gabriel, ¿qué va a pasar con los que adoptamos esta tecnología y los que no adoptamos la tecnología, usar la inteligencia artificial? ¿Eso va a crear de alguna manera una barrera importante entre ambas posiciones? Sí, yo creo que el primer paso es ese, es que no quede nadie sin usar la tecnología, sin experimentarla, sin probarla. Y es, por suerte, una tecnología muy amigable para experimentar a diferencia de otras, ¿no? O sea, hay otras tecnologías como blockchain que a lo mejor para muchísimas personas son más difíciles de experimentar, pero, por ejemplo, no sé, mi madre tiene 80 años, se va de vacaciones ahora con sus amigas y lo que les dije es, para organizar y planificar ese viaje, pregúntenle a una inteligencia artificial qué lugares le recomendaría. Y le empecé a enseñar algunas técnicas, digamos, de cómo preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Que una de ellas es describirle que sos una persona de 80 años, que sos mujer, que vivís en Uruguay, de que no tenés problemas de movilidad, pero obviamente por la edad precisás paseos tranquilos, y andá interactuando, no te quedes con la respuesta, volvele a preguntar, hacelo como me lo haces a mí, le decía yo a mi madre, claro. ¿no? Es decir, volveme a preguntar, volveme a discutir las respuestas que yo te doy, bueno, haz eso mismo que haces conmigo con la herramienta. Entonces, el primer tema quizás es ese, es que todos tengamos algún momento de experimentar y de probar, y probar críticamente, no como si fuera a veces como nos pasa con Google, ¿no? Onda, sí. te pregunto y la respuesta que me da parece la verdad absoluta, ¿no? Seamos cuestionadores de las respuestas de la tecnología con esa premisa de sabiendo el tema de sesgos y que se puede equivocar. Me viene y después sí, el segundo tema es cómo la sociedad en su conjunto va a resolver el tema del futuro del trabajo, ¿no? De qué va a pasar con las personas que no puedan readaptarse. Y ahí yo creo que a nivel de políticas públicas hay un montón de cosas por hacer que tienen que ver con fomentar los procesos de transformación laboral de las personas, previendo incluso esto de que naturalmente tenemos más años productivos y por lo tanto seguramente más allá de lo legal las personas suelen trabajar más años de lo que ocurría antes. Bueno, pensemos en eso, en qué herramientas les vamos a dar a esas personas para que puedan afrontar el trabajo del futuro. Y por otro lado, también pensemos en cómo vamos a afrontar esas personas que no van a estar en condiciones de transformarse. Y, claro. Por ejemplo, cuando discutimos seguridad social, para mí es un grave error haber dejado afuera el tema del futuro del trabajo y la automatización, porque forma parte de este esquema donde Totalmente. el peso relativo del trabajo humano en la vida de las sociedades no va a ser el mismo que hace años atrás. Por lo tanto,
hoy en día pensar que podemos sostener un sistema de seguridad social solo con el aporte basado en trabajo, sin duda es un error conceptual, diría yo, a esta altura, y por lo tanto tenemos que también pensar otros modelos. Alguien habla de renta básica universal, otros hablan de impuesto a los robots, otros hablan de transferencias desde el gobierno central a la seguridad social, pero es muy difícil pensar que en el futuro vamos a tener el mismo por peso relativo, digamos, del trabajo en los recursos de la economía, ¿no? Es decir, aquello de tierra, capital y trabajo, que eran las bases fundamentales de la economía desde la época de Adam Smith, cuando empezamos a estudiar estos temas. Bueno, la tierra sin duda fue bajando en su peso relativo importante en las economías globales, y hoy el trabajo va a estar siguiendo ese mismo camino. ¿Va a desaparecer? Y no, por supuesto que no, pero sin duda el peso relativo va a ser menor, y eso nos cuestiona como sociedad también de qué decisiones tenemos que tomar para que al final cuidemos lo que como sociedad decidimos cuidar, que es no el esfuerzo individual y las acciones individuales de las personas, sino la sociedad conjunto, pensarnos como lo que somos, una estructura social y compleja. Bien, me vino al pelo ese consejo que le diste a tu mamá, que consultara la inteligencia artificial ante cualquier eventualidad, porque yo ando ahí un par de meses cerquita de la edad de tu mamá. Te agradezco mucho, Gabriel. Te agradezco mucho y creo que es un buen adelanto para la barra de Plácido Domingo esta charla que hemos tenido contigo en función de tu generosidad. Por favor, Cacho, para mí un placer compartir contigo y obviamente y con la audiencia. Y si algo puedo dejarles como mensaje es ese, es una tecnología que así en su formato, digamos, de chat por ahora es muy gratis, digamos, y podemos experimentar. Entonces no nos quedemos afuera, no porque es la charla de todos los asados, sino no nos quedemos afuera de la oportunidad de aprender a partir de la interacción con este tipo de tecnología. Te agradezco mucho, Gabriel. Un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Y a la orden por acá por San José. Para vos y para tu audiencia, ojalá pronto estemos por ahí. Me encantó esta definición, aficionado a la música, al vino y a la cerveza. Me encantó eso en tu perfil. Y ojalá la inteligencia artificial me permita dedicarle más tiempo a eso que a los sistemas de información. Un abrazo grande. Abrazo. Gabriel Budiño, contador, metiéndonos en este tema que para muchos es un terreno que no conocemos, pero bien vale la pena, como lo recomienda él, de comenzar a pensar en este tipo de cosas.